Fanzine Soy Cóndor. Comunicación genuina para lectores disconformes. Año 2, tomo 14, trabajo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo? Los feminismos introdujeron muchas otras preguntas vinculadas a este concepto central para pensar nuestra vida en común hace ya varias décadas, y la tarea continúa. En este 1 de mayo seguimos interrogando los mundos del trabajo desde una perspectiva feminista, y en este contexto de aislamiento social obligatorio, el hogar como lugar de trabajo es una de las dimensiones que nos interpela. ¿Qué trabajos se realizan hoy en los hogares? ¿Quiénes limpian, lavan, cocinan, cuidan a niñas, personas mayores allí? ¿Quiénes ofician de docentes? ¿Quiénes contienen emocionalmente? ¿Quiénes deben teletrabajar y quiénes pueden efectivamente hacerlo? Desde una perspectiva de género y por ende relacional, ¿cómo afecta esto los derroteros profesionales? En este contexto, ¿se ve y se valora más el trabajo doméstico y de cuidado? ¿Cómo se cuida entonces el trabajo y la remuneración de las trabajadoras de casas particulares? Las preguntas siguen. Para seguir pensando en la relación trabajo, capitalismo, género, patriarcado, recomendamos la lectura de los trabajos de la escritora feminista Silvia Federici. En esta oportunidad dejamos el link de su última obra, El patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo, para encontrar algunas respuestas y por suerte más preguntas. Acá una muestra. Al descubrir la centralidad del trabajo reproductivo para la acumulación capitalista, también surgió la pregunta de cómo sería la historia del desarrollo del capitalismo si en lugar de contarla desde el punto de vista del proletariado asalariado, se contase desde las cocinas y dormitorios en los que, día a día y generación tras generación, se produce la fuerza de trabajo. Así que, hoy en día, oponerse a las divisiones basadas en la raza, el género o la edad creadas por el capitalismo, reunir lo que se ha separado en nuestras vidas y reconstituir un interés colectivo debe ser una prioridad política para las feministas y para otros movimientos por la justicia social. En definitiva, esto es lo que está en juego en la política de los comunes, que, en su máxima expresión, supone el reparto de la riqueza, la toma colectiva de decisiones y una revolución en nuestra relación con los otros y con nosotros mismos. Y por encima de todo, la existencia de los comunes no depende de un Estado que los apoye. Ese es uno de los atractivos de los comunes, como forma embrionaria de una sociedad nueva, que representa un poder que emerge de abajo y no del Estado, basado en la cooperación y las formas colectivas de tomar las decisiones y no en la coerción. Hablemos de cultura en épocas de pandemia. Es indudable que nos ha tocado vivir un momento único en la historia. Ningún sistema, peste, régimen político, etc. ha logrado encerrar a la humanidad entera. Vaya si paradójicamente el mundo por primera vez se pone de acuerdo en algo. En primer lugar, me surge la pregunta de que si podemos sacar algún provecho de esto, como para dar vuelta a la taba y darle el justo valor que algunos oficios, profesiones y labores tienen dentro de una sociedad. Es cultural pensar que es mejor ser abogado que barrendero, por citar algún ejemplo. Ahora podríamos preguntarnos, ¿qué sería de nosotras y nosotros sin las personas que levantan la basura y limpian las calles a diario? Me respondo, un caos. Formulo la misma pregunta con respecto al abogado y sin desmedro uno del otro. Creo que en este momento podemos prescindir del segundo. Pueden resultar molestas las comparaciones, pero son necesarias cuando, como en estos casos, nuestras culturas nos han llevado a comparar sin evaluar la importancia de aquello que nos parece menos importante. ¿Nos hemos preguntado en estos momentos qué sería de la humanidad entera durante esta larga cuarentena si no tuviese la posibilidad de ver películas, series, obras teatrales, conciertos, ballets en forma virtual, aunque más no sea? Leer un buen libro o hasta visitar una galería de arte también en forma virtual. Estoy segura que nuestro cerebro hubiera entrado tal vez en un cortocircuito repentino, hubiera caído nuestro ánimo y como consecuencia de esto también hubieran bajado nuestras defensas. Somos materia y energía, por lo que sin duda necesitamos a los médicos que nos curan el cuerpo, pero el soporte en este momento
es el gran legado artístico, cultural que la humanidad ha ido dejando a lo largo de su existencia. Invito a repensar el lugar que ocupa el arte y la cultura dentro de una sociedad que suele creer que nuestra profesión es un hobby. Considero que la cultura debe estar presente en cada uno de los aspectos de la vida, ya que desde sus comienzos el ser humano, de acuerdo a su origen, lugar de nacimiento, raza, credo, etcétera, etcétera, ha ido formando sus propias pautas culturales basadas en sus costumbres, ideas y tradiciones según el grupo social que integra. Sería impensable, por ejemplo, que en la cultura de un lama tibetano estuviera presente algún tipo de accionar bélico, o exigir a las culturas formadas en el politeísmo que creyeran en un solo Dios, o que las culturas islámicas vieran de buen grado que la mujer saliera con su cabello al descubierto, o viceversa en las culturas occidentales. Partiendo de la base de que la cultura es la que otorga identidad a un pueblo, si desde la primera infancia hubiéramos aprendido a conocer y respetar esas otras identidades culturales, muy probablemente las guerras no existirían. Ahora bien, podríamos hablar de un pequeño núcleo de gran poder económico que ejerce prácticamente el control del mundo. ¿Por qué entonces no pensar que ha también globalizado la cultura, limitándola a un hecho de mera exposición y entretenimiento, impartiendo solo los contenidos que le son funcionales? No resulta casual que en el mundo se ven recortados los presupuestos para cultura. Ergo, hemos visto cerrar compañías de ballet, música, teatros, festivales que nuclean gran cantidad de personas compartiendo, debatiendo y aprendiendo en conjunto. ¿Será que está devaluado el concepto de pensar en conjunto? Lo cierto es que nos disfrazamos y calamos calabazas, o nos han vestido de conquistadores en los actos escolares, arraigando así desde la infancia una cultura europeizada que por generaciones no ha sido cuestionada. Si pensamos esto en profundidad, nos han inducido hacia la acultura, o sea, la ausencia de una cultura propia, ya que esta es una herramienta muy poderosa que sirve tanto para dormir como para despertar a una sociedad. Creo que es un buen momento para que consideremos trabajar más en aceptar las diferencias que en seguir instalando el eslogan de que todos somos iguales, porque en aras de esa consigna no se respetan los derechos de quienes consideramos diferentes. Y esto nos convierte en una sociedad chata, homogénea y más fácil de gobernar. Para redondear, y considerando que la cultura incluye el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridas por el ser humano como miembro de una sociedad a la cual pertenece, podríamos decir en definitiva que es el patrimonio social de la humanidad y la génesis de todo desarrollo. Justicia para Cecilia Basualda, víctima de femicidio a finales de abril de 2020 en Capilla del Monte. Sus palabras escritas en las redes días antes de ser asesinada reflejan la alegría de vivir a su manera y de animarse a buscar la felicidad. Justicia para Cecilia. Nunca podrán hacer callar su voz, la filosofía de viajar, el amor y la libertad que transmitió. Mi nombre es Cecilia y les cuento que viajé desde México a Argentina durante casi 4 años, 95% a dedo y un 70% aproximadamente sola, y un 30% con personas que conocí en el viaje. Utilicé camiones, autos grandes, pequeños, una vez subí a un tractor y también hice dedo a barcos, lanchas, chalupas, etc. Viajar a dedo se convirtió para mí en una filosofía que va mucho más allá de lo económico. Me gusta viajar en modo aventura, dejarme llevar y fluir, para ver qué es lo que el viaje tiene para mostrarme, para enseñarme. Dentro de ese sentido que le doy a mi viajar, el dedo, jalón, cumple una función primordial. Suelo desviarme de los caminos no planeados y conocer lugares gracias a los datos que me dan las personas que me levantan. Nadie conoce mejor su tierra que el local. Por eso, viajar haciendo dedo a menudo es como ir con el mejor guía turístico. Lejos de ser peligroso, como la mayoría piensa, he conocido gente maravillosa
que nunca hubiera conocido de haber tenido miedo. Y si fuera tan peligroso como dicen, en 4 años me hubieran pasado 1000 cosas feas, ¿no lo creen? Por el contrario, tengo decenas de historias positivas para contar que parecen salidas de un cuento. Me gusta observar cómo una historia se va conectando con otra mientras voy viajando de esta manera. Una vez desvié mi camino porque un señor que me levantó en Chiapas, México, me regaló bastante dinero. Así conocí a 2 motoqueros que me darían dedo al día siguiente, cuando de casualidad me encontraron en la carretera. Recorrí con ellos cientos de kilómetros por camino de cornisa y en moto, muy divertido. Íbamos de la montaña a la selva, hacia el mismo destino, La Canjá. ¿Notaron la conexión de las historias? Gracias a ese hombre que me regaló dinero, desvié mi camino y conocí a otro hombre que me habló del cenote. Sus palabras fueron como una señal para visitar ese lugar mágico donde conocería a las personas que me iban a dar dedo al día siguiente. Esa es la magia que sucede cuando elevamos nuestra energía y estamos, como quien dice, conectados. Y dejamos el miedo de lado. Si viajar te hace feliz, no duden en hacerlo, porque la liberación del miedo sumado al estar feliz te hará vibrar más intenso, y a menudo sucederán cosas como estas. ¿No les ha pasado? Y puedo seguir. Cuando haces dedo, es común que te levanten personas porque les gusta viajar o que alguna vez en su vida hicieron dedo. Una vez de Oaxaca a Puerto Escondido, en México, me subió un joven que me dijo que yo le inspiraba porque él quería hacer lo mismo, pero no se animaba. Hablamos mucho todo el viaje e intercambiamos nuestros contactos. Aparte de haber conocido a una persona maravillosa, los días siguientes pasó a buscarme por el stall donde yo estaba y me llevó en su moto a conocer varios lugares. Fuimos a Mazunte, una playa paradisíaca, y también a una liberación de tortugas. Aunque estamos lejos, aún somos amigos. Noté que a veces las personas están muy solas, porque se cierran y no tienen con quién hablar, o no se animan a contar sus problemas más íntimos a los conocidos. Entonces aprovechan a la desconocida que se subió a su camión para descargarse. Y entonces paso a ser oyente y consejera. Nunca voy a olvidar a ese hombre que me agradecía una y otra vez por haberme subido a su camión. A pesar de haberme trasladado gratis varios kilómetros e invitado al almuerzo, él no paraba de decirme gracias. ¿Cuánto puedes influir en la vida de las personas? ¿Y cuánto un desconocido puede influir en tu vida? ¿Qué situaciones de tu vida te llevaron a donde estás hoy? De eso se trata, pienso. En lugar de aferrarnos a pequeños círculos sociales, como la familia o los amigos, viajar te hace abrirte a extraños de otros países y culturas, y te permite ver que hay gente hermosa en todos lados. Y pensar que vivimos en una sociedad tan fría. ¿Cuánta gente muriendo de soledad hay en este mundo superpoblado? Las guerras, la xenofobia y toda clase de división dejarían de tener sentido si viéramos la conexión que puede hacerse con y desde el otro. Tengo muchas más historias por contar. Nunca las hubiera vivido de haber tenido miedo. Ser mujer, lejos de hacerme más vulnerable, es ventajoso. Es porque el miedo abunda en la imaginación de las personas y suele haber más confianza hacia una mujer que hacia un hombre. Y por último, no dejen de cumplir sus sueños, sea viajar o lo que sea. No inventen excusas para posponer, porque la vida es hoy. Yo siempre quise viajar, sin embargo, esperé a mis 32 años para hacerlo, y recién después de haberlo hecho, me di cuenta de todo lo que me había perdido de vivir. Una reflexión sobre el trabajo de Flora Maestrello, madre, terapeuta menstrual, doula y realizadora audiovisual. Yo no considero que lo que hago sea un trabajo, ya que si sabemos de dónde viene la raíz de esa palabra, nos remontamos a los esclavos. Seguramente hay muchas personas que trabajan, pero muchos otros vamos en búsqueda de la liberación realizando tareas y laborando, encontrando el placer, compartiendo nuestras voces, en sincronía con la naturaleza y sus tiempos, creando y activando, en mi caso, desde mi matriz femenina, que tanto dolor y azotes vivió para que ya no sea más trabajo, el que encarnamos en nuestras cuerpas. Ahora, de repente la vida me baja de un ondazo de mi realismo mágico y me presenta otro panorama.
Explotación laboral, sin descanso, sin hora de almuerzo, mal pago y como frutilla del postre quedó embarazada. Cabe aclarar que en ese entonces mi trabajo consistía en cuidar niñes judicializados. Es una imagen que se repite, la de la mujer gestando, a la que insinúan a renunciar, si no puede continuar con sus actividades de la forma y en los tiempos establecidos. Claro que eso fue lo que pasó. Por suerte, para ese entonces ya estaba empoderada. Llegué a mi reunión de embarazadas semanal llorando luego de haber tenido una charla telefónica con mi jefa. Después de ese encuentro, mis parteras, que eran minas del bien, me dijeron: no vas más a trabajar, te hacemos un certificado, no te pueden obligar a hacer tareas que con tu condición de gestante no podés. Yo, que hasta ese momento todo lo podía, me costaba terminar de entender con la cabeza y con el cuerpo cuál era el límite. Suerte que Bebita en camino siempre marca punto y una termina siendo consciente el estado de poder y vulnerabilidad que se entremezclan en una misma en esos momentos. Así fue como después de dudar un poco me convencieron y así lo hicimos. Si las condiciones no se adaptaban a mi situación particular, no volvía. Salud de mamá y bebé en juego. Tuvimos unas largas negociaciones hasta que acordamos y me reincorporé a mis actividades laborales, las que Panza Enorme me permitían en los tiempos que Panza Enorme me permitían. Luego de terminada mi licencia de 3 meses renuncié, porque no me dejaron extenderla, aún sin goce de sueldo. Pero para ese entonces ya no me importaba, tenía algo más importante entre mis manos que era la vida de mi hija y una gran labor que hacer con ello. Yo, que hasta ese momento creía que trabajar era cumplir un horario, una serie de actividades, objetivos o como quiera llamarle, y tener un sueldo a fin de mes o realizar tareas de forma independiente o tener un proyecto propio, me di cuenta que trabajar es ser madre. Te lo digo yo, que llevo 1 año y 5 meses de maternidad y desde entonces me pregunto cuándo llegarán mis vacaciones pagas, cuándo llegará mi día de descanso, mi feriado, mi 9 de julio. Ser mamá no tiene descanso, y no solo eso, sino que es un trabajo a demanda de otro ser. Sin horarios, sin remuneración, invisibilizado, a puertas adentro. ¿A quién le importa trabajar de madre? Y también, ¿quién puede dedicarse a ser madre? Darse el lujo, dicen algunos. Maternar es trabajar sin retribución económica del Estado. Maternar es trabajar para el Estado de forma gratuita y anónima. Quiero mi premio a la madre del mes. Mi plus por haberme despertado todas las noches 3, 4, 5 veces para dar la teta. Mi aguinaldo equivalente a cada cambio de pañal y mis vacaciones pagas para pasar los días con Ige en la playa haciendo castillitos de arena. Exijo que se visibilice nuestra labor y que sea reconocida. ¿Por qué quienes cuidamos somos tan maltratadas, ya sea en el ámbito público como en el privado? ¿Será porque son funciones femeninas? ¿Será porque no son tan importantes? Cuidar de otro es un trabajo tan enorme y de una entrega y dedicación tan grande que es invaluable, pero aún así necesita de ser reconocido, remunerado, valorado y respetado socialmente. Cuando veas a una madre con su hija, sabe que está trabajando gratis para tu comunidad. Mínimo, te pido que le digas gracias. Queridos chicos, este año nos ha tocado vivir un tiempo muy particular. Se cerró la escuela, no podemos ir. Los profes nos quedamos sin poder generar un vínculo con ustedes cara a cara, que claramente no es lo mismo que hacerlo online. Los primeros días fue angustiante, buscamos desesperadamente, en algunos lugares, recursos para comunicarnos y a veces claramente, por falta de experiencia en ese ámbito, fallamos. Nadie sabe qué va a pasar con todo esto, ni cuánto tiempo va a durar, pero también sé que la distancia no va a separarnos, porque siempre me gustó intentar generar una educación desde la empatía y el cariño, y no desde imponer contenidos. Trabajo en 2 escuelas que son muy diferentes entre sí, pero en ambas hoy en día quizás falte el color rojo, porque la librería no abrió. Para verlos, los miro en videos o en fotos. Todos sienten esa frustración de que cursar online es más difícil y que en algunos sectores no todos tienen los recursos para asistir a las videoconferencias. Lo que sí les aseguro es que desde la comunidad educativa estamos haciendo día a día y esforzándonos para llegar a ustedes de una mejor forma. Me esfuerzo y corrijo mucho los fines de semana para que no se me acumulen las tareas de los 192 alumnos distribuidas en 10 clases de Google. Al principio quizás bajé consignas y apuntaba a que las completen, pero me di cuenta que eso no es suficiente.
Hoy, después de una videollamada en la escuela pública, me di cuenta que un "¿cómo están, chicos?" es más valioso que dar millones de consignas que figuran en el programa. Sí hay que apelar al compromiso, pero hoy en día, más que nunca, no hay que olvidar nuestro verdadero rol como docentes, generar un esquema de contención para niños, adolescentes y adultos que están estudiando en medio de una pandemia mundial. ¿Hay que aprender herramientas nuevas? Sí. ¿Hay que buscar nuevos recursos cibernéticos? Sí. ¿Hay que tener más paciencia? Sí. Pero por sobre todas las cosas, creo que tenemos que estar unidos fuertemente para intentar que todo funcione. Hoy iba a escribir una poesía, pero después pensé que era mucho más poético escribir una carta para mis alumnos, los de las comisiones 2020, que aparecen en videos, fotos, dibujos, textos y videollamadas, a los que voy a llamar los estudiantes valientes, que tienen el coraje de seguir aprendiendo y luchando cuando el mundo se cae a pedazos. Me emocionan, chicos. ¿Los quiere, profe Gabriela? ¿Quiere? Uno de mis trabajos, el que me da de comer hace varios años, es enseñar el arte de los tambores. Soy consciente que puedo enseñar esto hoy gracias a que un par de siglos atrás, personas esclavizadas no dejaron morir su cultura, a pesar de los azotes, del encierro, de la mala alimentación y de tantos otros castigos que recibieron simplemente por haber nacido en determinado lugar y tiempo de la historia. No dejo de pensar en esos seres humanos cada vez que toco un tambor, cada vez que enseño su arte. Pienso en la cruel condición de esclavitud, en la resistencia de esos cuerpos, en la forma de sostener su cultura y sostenerse como pueblo. Y valoro aún más todas las maravillas que trae atrás el hecho de tocar los tambores, esa conexión en el ensamble que solo es posible porque cada ser se esfuerza en la construcción colectiva. Ese lenguaje misterioso que no se habla, pero se entiende. Una comunicación tan genuina que superó toda diferencia de idiomas, de clases y de historias, y aún hoy la sigue superando, y se sigue expandiendo y contagiando. No es solamente un trabajo. Lo que aprendo cuando enseño es que no se sale adelante en soledad, como individuo aislado. Todo lo que nos sustenta es este entramado humano del que formamos parte. Nuestra gente necesita que sigamos tocando nuestro tambor, hoy más fuerte que nunca, para no perder ese lazo, no cortar la comunicación genuina, olvidar la condición de esclavitud que se esté transitando en favor de mantener viva nuestra cultura, que es ni más ni menos que nosotros mismos, aquello que dejaron nuestros ancestros, para que nosotros le dejemos a quienes sigan el camino. Bless up high tower. Big up my brethren high tower. Every time, see.